de reflexión sociológica, género, política y medio ambiente. Hoy estamos con el doctor Romualdo Montaño Bermúdez, que nos va a platicar sobre la pequeña agricultura, riego y exclusión social. Bienvenidos. Gracias, buenos días. Miren el trabajo que les voy a presentar. Trata sobre un estudio de caso en San Pedro del Saucito. Pues básicamente sobre el proceso de exclusión que ocurre ahí en ese ejido, y sobre la producción agrícola y las alternativas a esta exclusión al riego. Miren, bueno, voy a ir desarrollando las ideas y ahí un poco para precisar. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, el objetivo es identificar las estrategias productivas y reproductivas puestas en práctica por los grupos domésticos campesinos a partir del acceso o exclusión al riego. Adelante. Se derivan de ahí algunas preguntas de investigación. Una es cómo se reestructuran los sistemas de producción agrícola y ganadero ante la competencia desigual por los recursos productivos y la reestructuración global del mercado agrícola. Cómo se reorganizan las prácticas organizativas y productivas a partir del acceso diferenciado al riego. ¿Por qué se ponen en práctica estrategias de reproducción social de los hogares campesinos en distintas direcciones, tales como la diversificación económica, la pluriactividad y la especialización agrícola? ¿Cómo se integra el grupo de ejidatarios de San Pedro del Saucito al mercado local de productos frescos? Y finalmente, ¿cómo enfrentan los riesgos de producción, comercialización y de tipo ambiental? Adelante. Bueno, voy a dar algunos antecedentes. Uno, digamos que hacia la década de los 90 surge una polémica en los estudios rurales, en los estudios sociales sobre el campo en México respecto al papel de la pequeña agricultura. Entonces, el papel de la pequeña agricultura en las comunidades campesinas, ¿no? O en las economías campesinas. Entonces podemos identificar al menos tres posturas al respecto. Una tiene que ver con la idea de que la agricultura deja de ser rentable, entonces los campesinos tienden a abandonar la actividad agrícola y entonces emerge un fenómeno que no es nuevo, pero que, digamos, se agudiza o se consolida, que es la pluriactividad, es decir, la realización de actividades no agrícolas. Luego hay una segunda postura que plantea que, digamos, durante la globalización, la economía entra en un proceso de crisis que representa no solamente la crisis de la agricultura, sino la crisis global del campesinado, ¿no? Digamos, como modelo, entra en una profunda crisis y más bien con una tendencia a su desaparición. Y luego finalmente otra postura que plantea que durante la globalización se presentan procesos contradictorios que más bien hablan de procesos de inclusión y de exclusión, es decir, productores que logran incorporarse al mercado agrícola por diferentes vías, o productores ejidales, campesinos, que quedan fuera, digamos, de esta dinámica del mercado global.
Ahora, otra cosa que encontré en la revisión de la literatura es que, por un lado, los estudios sociales básicamente manejan dos focos de interés. Por un lado están los estudios que hablan sobre la pequeña agricultura o las actividades agropecuarias, pero cuando uno revisa esos documentos, esas investigaciones, las referencias al acceso al agua para riego suelen ser mínimas o son accesorias, digamos, o entran solamente como un elemento más, ¿no? Y luego, por el otro lado, perdón, los estudios que, por ejemplo, en Sonora se han hecho algunos sobre el agua y sobre la gestión hídrica, pero digamos se focalizan en el agua y entonces hablan muy poco de la producción agrícola, o lo ven también de manera tangencial, ¿no? Bueno, ahora está bien. Voy a agregar dos ideas, una que tiene que ver con la pequeña agricultura y otra que tiene que ver con el pequeño riego. Y la pequeña agricultura, como ustedes saben, estamos en un estado pues donde domina la gran agricultura de los distritos de riego, y hay muy pocos trabajos que se refieran a los pequeños agricultores o a los agricultores en pequeña escala, básicamente campesinos. Entonces hay como una digamos el volumen de trabajos cuando se refiere a la agricultura en México, pero especialmente en Sonora, se refieren a la agricultura de los distritos de riego, y pocas veces hacen referencia a estos pequeños agricultores. Entonces, digamos, una manera de ver la importancia de la pequeña agricultura es esta idea que está tomada pues precisamente del Banco Mundial, que que refiere pues que es que la agricultura familiar sigue siendo una opción importante, ¿no? para muchos pequeños productores, porque le da empleo a una parte considerable de la población, se producen alimentos, bienes y servicios, y este tipo de producción adquiere mayor importancia en el contexto actual, que tiene que ver cómo el sistema agroalimentario mundial pues tiene fuertes desequilibrios, hay una creciente escasez de recursos, mayores riesgos por el cambio climático y altos precios en los insumos energéticos. Entonces, bueno, este es un poco como una argumentación en favor de la importancia de la pequeña agricultura. Ahora bien, no toda la pequeña agricultura es de riego. Nosotros encontramos pues en los estados del centro y sur del país, donde hay mayores precipitaciones, pues agricultura de temporal, pero en el caso del norte de México y particularmente en Sonora, pues la mayor parte de la pequeña agricultura depende del riego. En referencia al riego, también encontramos que hay a lo largo del país pues muchas pequeñas unidades de riego. Entonces son distintas las unidades de riego de los distritos de riego. Entonces también el riego asume un significado, una importancia estratégica también en estos grupos campesinos, y es una idea también que un poco en esa dirección de reconsiderar la importancia del pequeño riego. Uno es pues que genera y permite la permanencia de estructuras comunitarias, comportamientos cooperativos, creación de valores, prácticas participativas y la posibilidad de impulsar propuestas de desarrollo rural sustentable, ¿no? Digamos, hay muchos trabajos pues, que tratan de mostrar evidencias de la importancia organizativa del pequeño riego en las comunidades campesinas. Ahora, ustedes saben pues que en el campo mexicano hay
parteaguas a partir de las políticas neoliberales que inician en los 80, pero que se profundizan en los 90. Entonces, digamos, hay todo un cambio en términos de las políticas, y una que es especialmente, que afecta especialmente, es la reforma del artículo 27 constitucional en 1992, que implica pues que el ejido se puede convertir en propiedad privada, se puede fraccionar, etcétera, ¿no? Ambas situaciones afectan muy directamente a San Pedro del Saucito, al ejido que estamos estudiando. Ahora, en términos de la estructura agraria y de los productores agrícolas en México, bueno, sabemos que la estructura agraria en México es polarizada, pues, históricamente, digamos, a pesar de la reforma agraria. Entonces, aquí lo que es importante distinguir es que, por un lado, encontramos una producción agrícola moderna de grandes productores, muchos de ellos en los distritos de riego, y por el otro lado encontramos los conocidos como minifundistas. Muchos de ellos son campesinos agricultores que tienen muy poca superficie agrícola, y básicamente pues producen maíz para la autosubsistencia. Entonces son los que están referidos ahí, los campesinos de subsistencia. Pero por el otro lado tenemos otra fracción de campesinos que muchos de ellos acceden al riego. Entonces, en la medida que acceden al riego, producen para la venta o para la comercialización, y entonces, digamos, conforman un grupo pequeño pero importante de productores que básicamente producen hortalizas y frutales para la venta. Entonces son, digamos, dos dinámicas distintas, ¿no? Son dinámicas distintas. Y también encontramos zonas del país en donde, digamos, los ejidos disponen tanto de tierras de temporal como de tierras de riego, y dedican las tierras de riego a producir para la venta, y las tierras de temporal para el consumo de la familia. Entonces, aquí lo importante a considerar es como el riego y es un elemento o es un factor, digamos, que permite a los campesinos producir para la venta, y entonces plantea pues otras formas de producción, otras formas de organización para la producción, de acumulación también, de inversión, etcétera, ¿no? Más, digamos, cercanos a un modelo un poco más empresarial. Ahora, los campesinos que producen hortalizas y frutales pues están distribuidos en muchos estados de la República, ¿no? Hay muchos casos en Guanajuato, en Michoacán, en Veracruz, en Zacatecas, y aquí lo que encontramos es que en el caso de Sonora, en el caso de San Pedro del Saucito, como en este caso, ¿no? Pues no hay muchos ejidos que se dediquen a la comercialización de frutales y hortalizas. Entonces San Pedro, pues, de alguna manera plantea pues un caso interesante, ¿no? de cómo se han venido dedicando a la producción de frutales y hortalizas, porque vamos a ver ahorita pues las implicaciones también que tiene, ¿no? la producción. Ahora, algunos datos así rápidos. Más o menos estos son datos como 2008, 2010. La superficie agrícola total en México es de unos 20 a 25 millones de hectáreas.
la superficie cosechada de unos 18 a 22 millones, la superficie bajo riego de 6 millones más o menos. Ahora ocupa un lugar importante a nivel mundial, ¿no? La superficie agrícola en México, el 6º lugar, en América Latina tiene un primer lugar. Digamos, nos habla un poco de la importancia de la superficie irrigada. Los distritos de riego concentran el 54% de esta superficie en 85 distritos de riego. Las unidades de riego tienen el 46% de la superficie, con más o menos 2.8 millones de hectáreas. Ahora, los dos principales estados que tienen superficie de riego pues son Sinaloa, en primer término, y Sonora, ¿no? Entre los dos pues más o menos se llevan pues como la sexta parte, ¿verdad? Más o menos de la superficie agrícola, y en realidad son como alrededor de 10 estados los que concentran la mayor parte de la superficie agrícola, ¿no? Irrigada. Ahora, bueno, esto ya es aquí como nomás por si había algún desconocido, pero pues la mayoría conocemos dónde está San Pedro del Saucito, en el municipio de Hermosillo. El anterior no está muy bien logrado, ¿no? Pero un poco son la cuenca del río Sonora, dentro de la cual está la subcuenca del río San Miguel, a la que pertenece San Pedro del Saucito. Anteriormente, San Pedro, los agricultores, los ejidatarios, tenían pozos en sus parcelas, entonces disponían de agua, ¿no? de agua de los acuíferos. Ustedes saben que hay una serie de acuíferos en el municipio de Hermosillo, ¿no? El más importante es el de la Mesa del Ceri, que es de donde se han perforado pozos para aportar agua a la ciudad de Hermosillo. Están otros, el acuífero La Victoria, ¿no? Aquí lo que es importante considerar es que en esta zona, en esta región, pues ya digamos de la cuenca baja del río Sonora y de San Miguel, el riego pues es mediante pozos profundos y no mediante aguas superficiales, como puede ocurrir en las partes altas de la cuenca. Y también entonces que a partir de que se empiezan a perforar los pozos para Hermosillo, entonces las antiguas norias de los ejidatarios se empiezan a abatir, o sea, empiezan a no tener agua, y entonces es cuando viene pues una transición importante para ellos y digamos empieza a perder, digamos, o ya no tener acceso al riego como lo tenían anteriormente, ¿no? Ahorita vamos a detallar un poco más eso. Ahora, estas características pues también más o menos son conocidas aquí por el auditorio, que se trata pues del área de estudio se encuentra en un clima semidesértico de baja precipitación, que están los distritos de riego y las unidades de riego. El distrito de riego estaría representado por la costa de Hermosillo y bueno, y un sinnúmero de unidades de riego dentro del municipio. Esta referencia a la ciudad de Hermosillo tiene que ver con esta idea que les acabo de mencionar, cómo implica pues un creciente consumo del agua para uso público urbano, cómo digamos a esta creciente demanda se empieza a agudizar hacia los años 80 y cómo la presa Abelardo Vélez Rodríguez, que anteriormente estaba destinada para el riego, entonces el agua pues se empieza a utilizar para satisfacer la demanda hermosillense, y luego bueno pues después también se acaba la presa, ¿no? Entonces viene todo este proceso de perforación de pozos profundos para abastecer a la ciudad,
y ahí es donde salen afectados el ejido en concreto, pero otros ejidos también. Por ejemplo, La Victoria también entra en un proceso similar, y algunos otros ejidos, ¿no?, de la periferia de la ciudad de Hermosillo. Esto, digamos, pues nos habla de una crisis ambiental, y ahí la idea de la escasez de agua, entre comillas, tiene que ver con la idea de cómo también es una escasez de alguna manera artificial, en el sentido de que ha habido un uso desmedido del agua, ¿no? Entonces, ustedes pues más o menos tendrán alguna idea de que a lo largo del país existen muchos acuíferos, pero en la parte norte y particularmente en el estado de Sonora, la mayoría de los acuíferos existentes están sobreexplotados. Entonces, digamos, es más el agua que se extrae que la que se logra recargar, ¿no?, con la lluvia o con las aguas superficiales. Entonces, eso hace pues que haya un intento, digamos, ¿no?, de control de la extracción de agua, pero en realidad lo que encontramos pues es un cuadro, un marco más o menos legal, digamos, un poco caótico en ese sentido, de manera que muchos, o a pesar de la sobreexplotación, digamos, evidente, se siguen explotando los pozos, ¿no?, o se sigue extrayendo agua. Entonces, este es un poco el caso de San Pedro del Saucito. El asunto es que existe agua, pero cada vez a mayor profundidad. Entonces eso implica pues mayores inversiones, mayor gasto de energía eléctrica, etcétera. Entonces eso es un poco como se van planteando procesos de exclusión, porque aquellos empresarios agrícolas o de otra índole, ¿no?, industriales por ejemplo, que requieren agua, pues que sí tienen la capacidad económica para realizar las perforaciones y para mantener la extracción, que no solamente hay que hacer la perforación, sino que después en la extracción es mediante sistema eléctrico, entonces implica también un costo, ¿no? Ahora, estas son algunas características generales del ejido. De la superficie total para 1994 era de 2.449 hectáreas. El agostadero, la superficie de agostadero es en este momento, que es esta fecha tiene que ver de cuando el ejido ingresa al PROCEDE, ¿no?, al programa de regularización de tierras ejidales, que derivó de la reforma del artículo 27 constitucional. Entonces, esta superficie de agostadero ustedes la pueden identificar muy fácilmente. Ahorita lo vamos a ver en un planito, porque está pues digamos de sur a norte, está a la izquierda de las vías del tren, ¿no?, cuando ustedes van hacia Zamora, ¿no?, en la carretera a Pesqueira. Esa era la antigua tierra de uso común que utilizaban para el ganado, ¿no? Y con la reforma, entonces ese polígono se fraccionó y se convirtió en propiedad pues, de los diferentes ejidatarios, los cuales pues muchos empezaron a vender, ¿no? Entonces ahora pues digamos que esa superficie en términos ejidales pues no existe ya, porque básicamente o prácticamente está toda privatizada y además recalificada en términos de uso del suelo, porque pasa de ser de uso pecuario a pues a uso campestre, ¿no?, para recreación, digamos, ¿no?, campestre. Entonces ya muy pocos ejidatarios tienen ahí les quedan terrenos, ya la gran mayoría ya se vendieron, y ustedes saben pues, que ahí hay muchos fraccionamientos campestres, ¿no? Bueno, ahora la de riego, la de
que digamos en este corte pues que se hizo con el ingreso al procede fue de más o menos 685 hectáreas, que digamos para el ejido pues puede ser una superficie importante. Sin embargo, debido a la falta de agua, pues realmente estaríamos hablando de que pues sería, yo creo, como el 40% sería lo que se irrigaría, y así como que siendo una muy positiva, ¿no? la cifra, ¿no? En realidad podría ser bastante menos, ¿no? Ahora, el uso urbano pues se ha ido expandiendo, ¿no? Entonces seguramente esta cifra que es para el 94 ahorita pues también ya debe ser más alta, ¿no? Este porcentaje. Ahora el total de ejidatarios es 90 para en un corte, ¿no? Generalmente el número de ejidatarios pues asciende, baja, etcétera, ¿no? Algunos se dan de baja, otros entran, en fin. Pero lo cierto es que en todas las cifras que revisé generalmente estaba en torno a 90, ¿no? 80 y tantos, 90 y tantos. Y de esos 90, el 36% tendría actualmente acceso al riego y el resto pues no tendría agua, no tiene acceso al riego. Y ahorita, digamos, una población total aproximada sería más o menos de unos 3,000 habitantes. Ustedes saben que también San Pedro del Saucito está pasando por un proceso de creciente llegada de inmigrantes urbanos, ¿no? Debido a este tipo de avecindados de neorurales o de segunda residencia, o sea, los neorurales, que son los que compran un lote o una casa siendo de la ciudad y se van a vivir allá, o bien los de segunda residencia que construyen una casa de campo y van eventualmente, ¿no? a pasar unos días allá, ¿no? de recreo. Entonces, pues la mayor parte de la población pues es básicamente de estos inmigrantes o de estos avecindados. Digamos que lo que sería la población de San Pedro del Saucito, si acaso, pues sería la tercera parte, ¿no? Estaríamos hablando de 1,000 habitantes, más o menos, que ya sean que son descendientes de ejidatarios o que son descendientes de los primeros avecindados, y que ellos son los que, digamos, que en términos de identidad se asumen como originarios de San Pedro del Saucito, aunque la mayoría en realidad pues son inmigrantes del río Sonora, de la parte alta del río Sonora, de Babiácora, de Huepa, ¿no? Muchos de ellos son de allá, de Ures, o los primeros habitantes, ¿no? De San Pedro. Bueno, aquí está ahorita es un poco cómo estaría el uso del suelo, ¿no? Aquí, este es el área que les decía de uso común, la que era de agostadero y que ahora está convertida en fraccionamientos campestres. Estas son las dos poblaciones, ¿no? San Pedro del Saucito, el Saucito en el norte. Estos son las parcelas agrícolas, estas que están en la margen del río. Luego este es otro lado, pasando el puente, hay otro polígono de parcelas agrícolas. La parte que está en rosa pues es la de la carretera y es pues la zona comercial, ¿no? Que conocemos de San Pedro, ¿no? Digamos lo que básicamente la mayoría conoce, ¿no? Algunos, los otros fraccionamientos campestres, ¿no? Que están por ahí, ¿no? Bueno, ahora la siguiente. Entonces esto es más o menos cómo quedó San Pedro una vez que vino la crisis del agua para ellos. Entonces una de las cosas que ocurrió fue que ellos, bueno, en la mayoría, si ustedes ven estos puntitos verdes, ¿no? Son ¿cómo se llaman? Permisos, ¿no? Para pozos, concesiones de agua, ¿no? Entonces la mayoría tenía en su propia parcela, tenía su
concesión de agua, y ahí ellos podían regar pues directamente, ¿no? Entonces, cuando vino la crisis del agua entre mediados de los 80 y finales de los 80, entonces ellos solicitaron perforación de pozos profundos, de los cuales les ofrecieron 4, y de los cuales finalmente solo se perforaron 2 pozos. Entonces, con esos 2 pozos conformaron 2 unidades o 2 secciones de riego. Entonces, la sección de riego del Saucito y la sección de riego de San Pedro el Saucito. Esta sección, la sección que está pasando el río San Miguel, pues no, aquí no tienen agua, ¿no? Estos polígonos que se ven en azul son algunos productores que tienen ahí pues algunas construcciones todavía así, pues digamos como tipo noria, ¿no? Donde logran extraer muy poquita agua. Los que obtienen suficiente agua son estas 2 unidades de riego, secciones de riego. Estos son los que están en producción constante, digamos, ¿no? Cada una pues tiene una organización que funciona de manera independiente, ¿no? Cada una tiene su juez de aguas, etcétera. Entonces, digamos, ¿en qué consiste organizarse? Bueno, es un pozo que la época más o menos inicia a finales de agosto, principios de septiembre inicia. Una vez que se enciende el pozo, ya no se vuelve a apagar en toda la temporada. Entonces a ellos les está llegando pues un costo de energía eléctrica, ¿no? Entonces ellos se tienen que reunir primero pues para repartirse el número de horas que regaron, para convertirlo en el costo, ¿no? Que implicó ese número de horas que utilizaron el agua, y luego, bueno, también para resolver cualquier tipo de cosas, pero también porque tienen que seguir turnos, ¿no? ¿Ok? Para el riego. Bueno, y luego entonces son quedan, digamos, 2 grupos de ejidatarios: los que tienen acceso al riego, los que no tienen acceso al riego. Los que tienen acceso al riego pues son los que siembran, no necesariamente, o sea, es muy probablemente, porque también depende pues de que tengan financiamiento, que tengan recursos, ¿no? Para poder sembrar. Básicamente tienen estos 5 productos principales, ¿no? Es cebolla, acelga, rábano, cilantro, betabel. Ahora, esto también, la venta de hortalizas tiene algunas implicaciones comerciales que tienen que ver con quienes, digamos, a quienes proveen, ¿no? O sus compradores les piden que tengan de varios productos simultáneamente. También implica todo una forma o un sistema, digamos, de cultivo, ¿no? Que tiene que ver con que algunos, por ejemplo, como la cebolla, el rábano, el cilantro y el betabel, pues se cosechan una sola vez, mientras que las acelgas se les pueden dar varios cortes. Y luego la otra cosa es de que son productos pues altamente perecederos. Ustedes saben que inmediatamente se marchitan, y ya pues si no están frescos pues ya no se pueden vender. Entonces el riesgo de la pérdida de la cosecha es muy alto, ¿no? Ahora, el ciclo agrícola, como les comentaba, es de septiembre a mayo. Anteriormente, a través de las entrevistas me comentaron que muchos, el ciclo agrícola implicaba todo el año, pero debido al cambio climático, al incremento de las temperaturas y a las sequías, ellos como estrategia dejaron de producir durante el verano, de tal manera que ahora en los meses de junio, julio y agosto no se siembra nada,
Anteriormente era básicamente de frutales, por ejemplo sandía, melón, y de hecho también una de las cosas que ha pasado, el número de productos, ¿no?, de cultivos de hortalizas era bastante más amplio y lo han ido reduciendo también, digamos, también por las mismas causas, ¿no? Ahora ellos, digamos, la cosecha también tiene una implicación muy concreta, muy específica, que tiene que ver con que en cuanto viene el pedido, la solicitud, ¿no?, de mazos, que todos estos se venden en mazos, ¿no? Tienen que pues desplegar un grupo, ¿no?, de cosechadores, digamos, de pescadores, pero que ellos llaman maceadores, ¿no?, que es para que realicen los mazos. Esto también, aunque parecería pues que es muy sencillo, se requiere de algunas habilidades, en el sentido pues de que el mazo pues se improvisa en el momento, entonces más o menos de qué tamaño tiene que ser, dónde tiene que ser el corte, etcétera. Y los pedidos suelen ser 1000 mazos, 5000 mazos, 10,000 mazos. Entonces, dependiendo de esto, contratan al número de maceadores, se les paga por mazo. En aquel momento se les paga 20 centavos por mazo, seguramente no ha subido gran cosa. Entonces pues inmediatamente tiene que hacerse la entrega, ¿no? Vamos a ver que hay varias modalidades. Ahora la mayoría utiliza insumos y equipos más o menos modernos, sin embargo también combinan con algunas prácticas tradicionales, ¿no? Okay. Bueno, aquí más o menos están algunos imágenes, ¿no? Acá está se está irrigando. Uno de los sistemas, uno de los procedimientos que utilizan es mientras una parte está creciendo, ¿no?, otra parte, mientras una parte ya está para cosecharse, se empieza a cultivar otra. Ese sistema le llaman escalonamiento, ¿no? O sea que no toda el área de la que dispone se siembra completamente, sino que va por partes, ¿no?, para poder disponer de todo esto a lo largo del ciclo, ¿no? Aquí, bueno, aquí está uno de los pozos, ¿no?, y colectivos. Aquí pues miren, usan tractor. No todos tienen tractor, algunos lo rentan, ¿verdad?, pero algunos tienen tractor. Aquí tenemos es aquí está un maceador, ¿no? Es uno, digamos, cuando una vez que se realizan los mazos, se meten en estas piletas que tienen ellos ahí. Aquí está la cebolla, ¿no? Entonces ahí se deja en el agua para que se limpie, pero también para que pues, no se marchite, ¿no? Aquí la están cargando, ¿no?, aquí la están llevando. Generalmente esto acá abajo hay un cartón o una cobija mojada, ¿no?, húmeda, y luego una vez que se hace el altero de mazo, se vuelve a cubrir a su vez, ¿no? Si por ejemplo por algún motivo aumenta la temperatura o algo así, estas piletas se les agrega hielo, ¿no? Ahora hay algunos pues que digamos productores un poco más grandes, digamos, como pues que tiene su cuarto refrigerado, ¿no? Entonces aquí pues está el asunto es de que siempre tiene que buscarse la manera de conservar, ¿no?, el producto, ¿no? Entonces ese es el riesgo, digamos, de la producción. Una vez que se macea, tiene que entregarse lo más rápido posible, ¿no? Muy bien. Ahora, más o menos identifiqué estas modalidades de comercialización. Por contrato, hay productores que llega alguien y les dice: quiero tantos mazos de tal cosa, y esa persona, ese comprador, les financia, ¿no? Les va dando algunas cantidades a cambio de la cosecha.
Hay otros como el de los rábanos, ese está directamente relacionado con cadenas de autoservicio, o sea, entrega, Walmart, él fue uno de los afectados con el cierre del VH, por ejemplo, ¿no? Quedaron muy endeudados con él. Y hay otros que se llaman como poquiteros y unos que digamos se avientan a sembrar y luego andan buscando a quién venderle, ¿no? Entonces muchos de ellos pues acuden a los intermediarios, inclusive a sus mismos compañeros, ¿no? Ejidatarios, les venden o ellos mismos les dicen: me pidieron tantas cosas y tantos mazos y yo tengo 1000, préstame 500, etcétera, ¿no? Y de algún producto, ¿no? Y los poquiteros pues los vemos nosotros también, por ejemplo, venden en taquerías, en pequeños comercios, andan en los pickups vendiendo, ¿no? Ahí mismo en San Pedro, ¿no? Bueno, ahora los que se quedaron sin agua, ¿no? Bueno, estos son los que tienen, los que siguen teniendo agua, ¿no? Los que tienen acceso al riego. Entonces, algunas estrategias, digamos, que identifiqué. Una es que redujeron el ciclo agrícola, que ya lo comenté. La reducción del patrón de cultivos también ya lo comenté. O sea, ellos decían: no, pues antes sembrábamos zanahoria, papas, pepino, etc. Entonces, cada vez hay menos productos, ¿no? El abanico se reduce. Ahora, muchos de ellos ¿qué hicieron? Vendieron su fracción del área de uso común y la invirtieron en infraestructura, en equipamiento, ¿no? Por ejemplo, mejoraron su sistema de riego o hicieron un cuarto refrigerado y cosas por el estilo, ¿no? Otra estrategia tiene que ver principalmente con los grandes, porque es que tienen que asegurar la venta como sea, ¿no? Es muy común verlos ahí en sus parcelas hablando por celular a fulano, perengano, ¿no? Haciendo las transacciones, ¿no? En vía telefónica. Y la otra cosa es de que ellos no tienen financiamiento, o sea, no tienen crédito, entonces ellos tienen que ahorrar de la venta anterior, tienen que tener para iniciar en el siguiente ciclo, ¿no? Entonces ellos siguen algunas estrategias también, por ejemplo, piden por ejemplo, la semilla a crédito, pero crédito de una semana o semana, ¿no? Como para empezar, no atrasarse en el proceso y mientras consiguen dinero, ¿no? Okay. Ahora, esto es lo que les comentaba de los que se quedaron sin riego, que en realidad son la mayoría. La mayoría pues realiza actividades por cuenta propia. Ya saben, son los que se dedican, muchos de ellos, al comercio de comida, ¿no? De los platillos regionales a lo largo de la carretera, ¿no? No todos son ejidatarios de eso, pero muchos ejidatarios y sus familias que se quedaron sin riego, pues se dedican a estas actividades. Otros pues se involucraron en empleos asalariados. Hay muchos pues, que trabajan en todos los servicios que hay ahí, ¿no? Los comercios, también vienen a trabajar las maquiladoras que están sobre la carretera, y luego esta idea de la pluriactividad, o sea, las mismas familias tienen asalariados, tienen trabajadores por cuenta propia, o bien la misma persona, por ejemplo, durante la semana realiza algún tipo de trabajo, el fin de semana venden tortillas o burros, etcétera, ¿no? Entonces, cómo están combinando, ¿no? Diferentes actividades, y esta es la idea de la pluriactividad. Y ustedes saben, bueno, pues que todo eso implica bajos salarios. Entonces la gente que tiene que hacer 1000 círculos, ¿no? Pues para poder obtener un ingreso pues más o menos razonable, digamos, que al menos satisfaga las necesidades básicas, ¿no? Y una de las situaciones que es muy interesante en San Pedro del Saucito, que se ha estudiado para muchas zonas del país, tiene que ver con este proceso de feminización del trabajo rural. Es decir, cómo la mayoría de las familias, una estrategia fundamental es incorporar a las mujeres al mercado de trabajo.
y pues nosotros lo vemos ahí, pues las tortilleras, las que están en los puestos de comida, pues son principalmente mujeres, ¿no? Uno de los entrevistados, por ejemplo, invirtió en poner un restaurante a la orilla de la carretera para darle trabajo a todas sus mujeres, ¿no? A su esposa, a sus hijas y a sus nietas, ¿no? Entonces toda la familia está ahí, y bueno, es un fenómeno que de alguna manera ocurre, ¿no? En los diferentes casos. Bueno, aquí están las mujeres, ¿no? Es este señor que está del otro lado del río, ¿no? Estos están sobre la carretera, ¿no? Aquí esta parte es importante, esta imagen, porque aquí están los poquiteros, ¿no? Aquí tienen rabanitos y cebolla, ¿no? Junto con las tortillas y etcétera, ¿no? Ustedes saben que la mayor parte de las cosas que compramos en San Pedro, pues no son de San Pedro, ¿no? O sea, la mayoría de las frutas, las cañas, todo lo que viene de otro lado, ¿no? Sandía, etcétera, ¿no? Lo único que es de San Pedro son las hortalizas, ¿no? Que hemos mencionado. Todo lo demás está llevado ahí un poco como para escenografía, ¿no? Para atraer a los visitantes de Hermosillo. Esta es una fábrica de tostadas, ¿no? Es un poco lo que estamos hablando de cómo se incorporan los trabajos asalariados. En este caso, habían salido los hombres, ¿no? Las mujeres ya se habían ido y ellos estaban esperando que les pagaran, y bueno, pues, pero en la fábrica de tostadas la mayoría son mujeres, ¿no? Bueno, una de las cosas que encontré es que a pesar de esta crisis de la agricultura sigue siendo el eje de la vida social y económica del grupo, ¿no? Ejidatarios. Los que no tienen acceso al agua tratan de trabajar con sus compañeros que sí siembran, etcétera, como maciadores o como jornaleros. En fin, hay digamos, sigue siendo vital para ellos la idea del inicio del ciclo agrícola, ¿no? En el verano hay una depresión generalizada, ¿no? de los habitantes ahí, que nadie está sembrando, las tierras están ahí pues sin irrigar, etcétera, ¿no? Otra cosa que encontré es que hay condiciones de vida diferenciadas, ¿no? Obviamente que los que siguen sembrando pues tienen un mejor nivel de vida que los que no siembran, ¿no? Y entonces también los que tienen agua, ¿no? Los que tienen acceso al riego, pues se advierte pues, una actitud, ¿no? digamos, de mayor satisfacción, etcétera, ¿no? Mientras que los que no, pues digamos, están así, pues con una situación de crisis, ¿no? De identidad, que un poco por ahí aquí está, ¿no? La mención, ¿no? Hay una crisis de identidad terrible en la mayoría de ellos. Muchas de las actividades ejidales, ¿no? del comisariado ejidal, etcétera, hay muchos conflictos entre ellos, derivados en parte de esta situación, ¿no? Porque finalmente los otros dos pozos no se los perforaron, pero también ellos terminaron cansándose de estarlos gestionando, ¿no? Llegó un momento en que ya pues, abandonaron la idea. Ahora, el riego, bueno, es una cosa tremendamente para ellos, les genera una enorme alegría ver su tierra regándose, o sea, es muy, muy impactante, ¿no? La actitud. Y bueno, no solamente la agricultura es el eje de la vida social y económica, sino también la identidad sigue siendo el eje, digamos, o el elemento, ¿no? que les proporciona mayor identidad. Y luego creo que vienen algunas fotos y ya se acabó. Ya, es todo. Ahora pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda.
que la exposición a lo mejor lo comentaste. A mí me surge una pregunta. Desde mínimo que inició el nuevo plan de estudios del Departamento de Sociología, en la línea de trabajo asociada a la sociología rural prácticamente está extinta, prácticamente no se trabaja. Ustedes porque sé que Ana, su esposa, también trabaja en este tema, son de los pocos proyectos que están asociados a la vida rural, al trabajo agrícola, pecuario. La pregunta sería, ¿qué podrías decirle a los jóvenes del Departamento de Sociología por qué estudiar cuestiones relacionadas con la sociología rural, cuestiones relacionadas con la vida productiva del campo, cuestiones relacionadas con estas actividades que hoy no se hacen prácticamente? ¿De qué manera crees tú que sería de interés para los jóvenes acercarse a este ámbito? Estamos hablando de un problema esencial, el problema de la nutrición, el problema de la alimentación, el problema de la soberanía, quizá. Gracias. Pues mira, Trini, y para todos, sí es un tema pues más o menos que no tiene mucho así atractivo, ¿no? Para la mayoría de los estudiantes. Aquí también me surge la idea que muchos pues vienen, ¿no? Ahora sí que son de origen rural, ¿no? Pero yo creo que es un tema pues que ha ido pues retomando espacio, ¿no? Una vez que digamos a finales de los 80 pues con las políticas neoliberales y luego después con las reformas ya que directamente afectaron al campo, pues se pensó un poco como que ya no había mucho que decir, ¿no? Que no fuera pues que el campo se estaba destruyendo, arrasando, etcétera, ¿no? Sin embargo han surgido pues muchas vertientes, ¿no? Recientemente, y yo creo que en efecto tiene muchas caras la situación que pueden ser interesantes para un estudiante o un egresado de sociología como tema o como espacio de trabajo, ¿no? Como lugar de trabajo. Miren, por ejemplo, se acaba de celebrar, a donde ya saben ustedes que asistimos, al 9º Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural. Entonces, ahí ustedes pueden ver la infinidad de temáticas que se tratan del campo, ¿no? Entonces, digamos como la parte económica, productiva o algo así, o productiva, es apenas uno, ¿no? Entre muchos temas que se tocan. También se habla de jóvenes, de mujeres, de expresiones culturales, artísticas, o sea, el campo está atravesando por muchos procesos también nuevos. También toda la parte de la sustentabilidad, por ejemplo, ¿no? La generación de nuevas formas de agricultura y cómo muchas de estas formas alternativas pues son de origen campesino. O sea, precisamente lo que hay que un poco reducir es toda esta producción agrícola en gran escala, ¿no? Con muchos agroquímicos, etc. Entonces, digamos, tiene pues muchas caras, que yo creo que una de las cosas que pasa pues es que también como pues no nos acercamos, ¿no? Físicamente a estos espacios, a veces los desconocemos, o bien cuando vamos pues vamos de paseo, ¿no? Es una de las cosas que a mí me pasó cuando yo empecé a ir a San Pedro con el motivo de este trabajo, pues que yo no veía las parcelas sembradas por ningún lado.
Entonces ya algún día llegué a ellas, ¿no? Y ya, bueno, aquí estaba lo que estaba buscando, ¿no? Pero yo pensaba que todo se reducía a burros y menú y pozole, y no. Entonces sí hay que salirse un tantito, ¿no? Y ya que empiezas a platicar con la gente, pues inmediatamente empiezas a identificar con su problemática y se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Bueno, no sé si respondí. El 2015 se celebra el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, que acaba de cerrar su convocatoria. Es también como el 10º congreso, una cosa así, y esta asociación ya tiene 20 años en México, ¿no? Está cumpliendo ahorita 20 años, ¿no? Del 94. Entonces hay un resurgimiento de los estudios rurales tremendo, ¿no? Muy fuerte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? A ver. Un comentario nada más. Me parece interesante lo que es respecto al acceso al riego y la exclusión social. Por ejemplo, lo he visto mucho en el pueblo, incluso donde la agricultura todavía es más pequeña que la de San Pedro. Y veo cada rato a mi abuelito decir que se molesta porque no le dan el agua y quien acapara los puestos son los mismos jueces, o sea, los mismos que tiene el puesto ese. Y cada vez escucho el comentario, cuando era yo juez no eran las cosas así, me dice mi abuelo. O también veo otro aspecto, como, o sea, mi papá pues tiene un pozo ahí, pero también es en un grupo de los que regan, y ven cada vez también el recibo de la luz, y donde o sea, lo que sale la producción pues no compensa lo que es realmente lo que tienen que pagar. Sí, así se quejan mucho de los costos, ¿no? Pero una cosa que planteas que es muy interesante es cómo se repite este proceso de exclusión. O sea, se convierte como en un patrón, como en un modelo que en todas las comunidades está presente, ¿no? Esta idea de acaparar el agua, ¿no? O de excluir a alguien, ¿no? del agua, o por ejemplo los que no pagan el recibo. Entonces, pues entre los demás, pues porque si no, pues les cortan el servicio, etcétera, ¿no? Entonces sí hay muchos conflictos de este tipo, pero el patrón es muy claro, ¿no? El patrón de exclusión, ¿no? del acceso al agua.